Caballeros medievales, episodio 2. La historia de los caballeros es la historia de las armaduras. Varias armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI se reúnen en el Museo de Historia de Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras vio jamás blandir una espada con violencia, ni siquiera probablemente una justa. Eran armaduras de exhibición para las grandes ocasiones. La malla marcó los comienzos de la armadura de los caballeros y se usaba con fines bélicos tanto en guerra como en paz. Su elaboración era minuciosa. Los eslabones se remachaban uno a uno y formaban un apretado tejido. Para el caballero del siglo XIII, esta era la base de su protección contra espadas, flechas y lanzas. Un siglo más tarde se habían añadido algunas piezas de la armadura de placas a esta vestimenta básica de malla para proteger las piernas, las manos y el pecho. A finales del siglo XIV ya era técnicamente posible hacer una armadura completa de placas, de forma que el escudo sobraba. Una imagen totalmente distinta de la que nos ofrece la efigie de William Marshall en su tumba de la iglesia del Temple de Londres, y un gran avance en movilidad y seguridad. La cota de malla de los siglos XI al XIII daba menos posibilidades que la más tardía de placas, que iba atada con correas a las piernas de forma que otorgaba al caballero un aspecto articulado, parecido al de un insecto, y le permitía moverse libremente. Además, esta armadura eliminaba el peso, que en vez de recaer sobre los hombros, se distribuía por todo el cuerpo. Así que esta armadura era menos incómoda. La única pieza molesta era el casco, y en todos los periodos el caballero se lo quitaba a la menor oportunidad. Con el tiempo, los yelmos se hacían cada vez más pesados y eliminaban muchísima visibilidad. Este es un yelmo inglés para las justas de alrededor de 1415. Era imposible ver nada a no ser el mismísimo frente inclinando la cabeza. Un yelmo de guerra de 1400 con visera y una pequeña ranura para ver. Un yelmo italiano de 1510 con agujeros para respirar. Las armaduras que se hacían en la Edad Media continúan haciéndose igual hoy en día, a mano, golpeando y modelando el hierro a altas temperaturas. Esto acabará siendo un yelmo que constará de 3 piezas de metal que se han alisado con el martillo. Todas estas piezas tenían distintas utilidades para los franceses, como esta pieza. Es una sección de un yelmo para salir a hacer incursiones de diseño francés. La vamos a poner en agua para que se endurezca. Los chicos han golpeado antes la plancha para dejarla en un calibre 16. Aquí está el yelmo, que se pone en la cabeza. Luego se pule y ya está listo. Una hermosa pieza de metal. Y esta es la visera. Tiene 1, 2, 3 piezas de metal. Todas se moldean y se unen para formar el casco. Y como puede ver, está muy bien forrado y resulta cómodo para el que lo lleva. El forro de este yelmo fue hecho en 1484 en Innsbruck, en Austria, uno de los mayores centros manufactureros de armas. Otro importante centro era Milán, en Italia, donde fue hecho este yelmo de 3 piezas en 1490. Muchos yelmos se pintaban. Este curioso ejemplar fue hecho en Nuremberg, en Alemania, en 1500. La pieza del cuello y la principal están perfectamente ensambladas en este yelmo alemán tardío, bellamente decorado en la visera y la corona. Este hermoso yelmo con forro extraíble fue hecho en 1511 para el emperador Maximiliano I. Hacia 1550, los yelmos adquirieron viseras decorativas e intercambiables. Este yelmo alemán, con forma de cabeza de águila, era la versión de los desfiles. Las armaduras se mandaban a hacer a medida, se compraban o simplemente se conseguían en las batallas y los torneos. También podían encargarse para una ocasión especial, como demuestran estas magníficas armaduras de la colección de la armería de Graz, en Austria.
En el centro, la obra maestra del arte de un armero, confeccionada en Innsbruck en el siglo XVI, totalmente repujada con adornos de hojas y un efecto final parecido al de un bordado de plata sobre terciopelo negro. Piensa en lo que podía costar una armadura como estas, que simbolizaba un estatus. En términos modernos, se puede comparar al valor de un avión privado. ¿Cuántos contemporáneos suyos tienen un avión aparcado fuera de casa, listo para despegar en cualquier momento? Era un símbolo de estatus pero que muy importante. En ese sentido, el caballero medieval era tan humano como usted o como yo. Pero los caballeros no eran los únicos que llevaban armadura. Sus caballos también tenían una propia. Este ejemplar para las ceremonias fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Existen muchos mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran gigantes y que sus armaduras eran tan pesadas que tenían que ser erguidos por un cabrestante. No son más que tonterías, porque por ejemplo alguien excepcionalmente alto como Eduardo I, conocido como Piernas Largas, era capaz de montar en el caballo como si nada. Y hay también una historia famosa de un modelo de virtud caballeresca, un tal Marshal Búsico, que fue capturado en Agincourt y que era capaz de saltar a lomos del caballo con la armadura completa y aún ponerse a hacer piruetas a lomos del animal, porque estaba en forma. Y era un hombre fuerte, y la armadura simplemente no era todo lo pesada que se dice. Los caballeros de este grupo, guardado en el Museo de Viena, son tan altos como la cabeza del caballo. A la izquierda está la armadura de Maximiliano I de 1480. Las colecciones de armaduras que hay repartidas por todo el mundo, ya sean privadas o públicas, son un vívido recuerdo de la época medieval y también una forma de aprender. Creo que lo más importante de una colección de armaduras como esta es que no está muerta. Las armaduras no son algo ajeno a las vidas de los hombres y las mujeres. No existen de forma aislada. Hay mucha gente que piensa que las armaduras solo las llevaban los caballeros en la batalla y que, por lo tanto, estaban diseñadas exclusivamente para la guerra y para matar. Y esto no es así. La armadura es, después de todo, un conjunto de prendas, un traje, y por lo tanto está sujeta a las modas y a los cambios dictados por la moda, igual que la ropa. Y por consiguiente, cuando se camina por una colección como esta, se está contemplando el armario de una persona. En el siglo XV, finales del siglo XV, la moda del calzado eran los zapatos terminados en punta. Todos los zapatos de piel terminaban en punta, y por lo tanto los escarpes de la armadura acababan en punta. Era una moda. Aquello no tenía nada que ver con las necesidades militares. Era solo pura moda. Unas décadas más tarde, a comienzos del siglo XVI, en las décadas de 1520 y 1530, la moda había cambiado. Ahora se llevaban los zapatos de punta ancha y cuadrada. Si se te ocurría salir a la calle de cualquier ciudad alemana o italiana con zapatos puntiagudos, todo el mundo se reiría de ti. Ya no estaban de moda. Todo lo marcaba la moda. Y más tarde, en 1570, 1580, la moda del calzado se parece a la del siglo XX. Una forma totalmente normal y estándar. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo el resto del cuerpo parece haberse vuelto loco con el faldar puntiagudo y las escarcelas abombadas de la época isabelina. De nuevo, nada que ver con las cualidades defensivas de la armadura. Se trata simplemente de moda. Hacia el final de la era de las armaduras, mucho después de que su valor como protección en la guerra hubiese sido superado, se llegó al punto de tratar de imitar la ropa hecha de tela normal. Las mangas y túnicas abultadas y las exageradas protecciones genitales ocupan un lugar en esta colección junto a otros trajes que representaban lo último en diseño y en color. Otras armaduras eran hechas para los desfiles de carnaval, cuando los campesinos y los burgueses podían dedicar el tiempo a organizar las celebraciones para los nobles, que llevaban máscaras tanto cómicas como grotescas.
Había incluso armaduras para niños, que en unas pocas semanas les quedarían pequeñas. Estas armaduras estaban hechas exclusivamente para exhibirse, no tenían nada que ver con el concepto original de la armadura. Estas armaduras de origen alemán de comienzos del Renacimiento presentan curvas sobresalientes y una decoración de finas estrías. Puede que esto se debiera a la moda de la época o que sirviese para dotar la armadura de mayor resistencia. Aunque parezca sorprendente, muchas de las armaduras no eran de plata bruñida. Se ha descubierto que la armadura negra sin pulir con el perfil de los golpes de martillo era una buena protección contra el óxido y ahorraba mucho trabajo en la limpieza. E incluso entre aquellos que podían tener empleados que les limpiasen las armaduras, el negro, siempre de moda, se convirtió en el color de las batallas. Pero el verdadero sentido de las armaduras era proteger en las batallas, y con el paso del tiempo, a medida que las armas se fueron haciendo más precisas y más sofisticadas, esto parecía difícil de conseguir. Esto es una coraza, el faldar de una coraza que protege el tronco. Todavía no tiene forma, queda mucho por hacer. Ya se ha enfriado y está dura. Al final, lo que queda es esto. Esta es la pieza de abajo y está la línea de separación con la pieza que cubre el pecho, quedaría así. La fuerza de una coraza está en la cintura, en estos remates de los brazos, del cuello y de la cintura. Si no tuviese estos remates y estas líneas de refuerzo, la coraza que protege el tronco se doblaría con facilidad y perdería la forma a la mínima que recibiese un golpe. Pero tal como está hecha, tiene una gran estabilidad y resistencia. Se ajusta bien al cuerpo y tiene que hacerse a la medida, de forma que el que la lleva se sienta cómodo. En la batalla, todas las piezas de la armadura deben permitir el movimiento. El caballero debe tener libertad de movimiento al caer. Por otro lado, si no se le pusiera este cordón y si la coraza no estuviese hecha a medida, el caballero podría romperse la cadera al caer y la garganta sufriría. Una flecha con una buena punta del tamaño de una aguja de jareta podía atravesar la coraza por el pecho. Los caballeros de Agincourt se quedaron sorprendidos al ver que sus yelmos, la parte más gruesa y pesada de su armadura, eran atravesados por estas flechas. Lo peor de una herida de flecha era que la carne se rasgaba y también el trauma del impacto. Pero también extraer luego la flecha y los problemas de la cirugía y, como no, la posibilidad de gangrena. Lo mejor que se podía hacer para sacar una flecha era hacer que atravesase el cuerpo y luego romperla, y no intentar sacarla tirando de ella hacia atrás. Era normal hablar de una lluvia de flechas oscureciendo el cielo. Si había miles de flechas en el aire, malo sería que alguna no acertara. Su eficacia dependía de lo bien protegido que estuvieses. Si estabas bien protegido y no estabas a tiro, siendo un caballero podías sobrevivir. Pero los hombres que no llevaban armadura sufrían heridas graves. En un campo de Escandinavia se han encontrado las espeluznantes pruebas de los efectos de una batalla medieval. En julio de 1361, una fuerza de invasores daneses derrotó al ejército sueco en la isla de Gotland. La excavación de las fosas comunes ha puesto al descubierto cabezas cubiertas por cotas de malla destrozadas y calaveras atravesadas por las flechas. Había conocimientos específicos de cirugía militar para tratar las heridas de guerra, que eran muchas. Había heridas de flecha, traumatismos producidos por el golpe con mazas y hachas y heridas incisivas causadas por las lanzas y las espadas. Y había pequeños manuales que explicaban cómo debía tratarse a la gente.
Por supuesto, la atención recibida dependía de lo arriba que estuvieses en la escala social. Si eras un noble y tenías tu médico personal, tus posibilidades de sobrevivir estaban muy por encima de las de un simple arquero. Estos hombres no tenían médicos personales, no eran ni caballeros ni nobles. Con esta magnífica armadura, ir a la guerra y luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo, que normalmente era del mismo rango e ideas que tú, tenía que ser un acto muy glorioso. Pero queda sin responder la cuestión de qué ocurría en el resto del campo de batalla. El resto de soldados comunes, que no estaban en su mayoría protegidos de la cabeza a los pies por una resplandeciente armadura, sino por unas armaduras de cuero enguantadas, sucias y malolientes. Y si tenían suerte con un yelmo encajado de mala forma en la cabeza, era el blanco de las lanzas y las espadas. En cierto modo, hacían el trabajo sucio para el caballero. Tanto las escabrosas reliquias de los campos de batalla europeos como las magníficas armaduras para las ocasiones solemnes forman parte de la historia de los caballeros. La abadía de Westminster, en el centro de Londres, es la sede de una de las órdenes de caballeros más importantes, la Orden de Bath. Aquí están los emblemas heráldicos de los miembros de esta exclusiva orden. Cada uno es exclusivo de un caballero. Cada uno ha sido especialmente diseñado para distinguir a su propietario del resto de caballeros. El objetivo de la heráldica era en origen poder identificar claramente a la gente desde lejos, en las batallas y en los torneos. Si el diseño no era sencillo, era imposible saber de quién se trataba. Mientras te quedabas mirándolo para saber a quién pertenecía, una lanza te habría atravesado el pecho. En la batalla de Hastings, antes de que existiese la heráldica, William, duque de Normandía, se tuvo que quitar el yelmo para demostrar que todavía estaba vivo. Fueron una serie de factores los que hicieron que apareciese lo que conocemos como heráldica, y creo que es importante recordar que la heráldica no surgió de repente. Desde la época clásica, los soldados o guerreros, si lo prefieren, habían decorado sus escudos con distintos motivos. Esto se puede comprobar en el tapiz de Bayeux, donde se ve a los caballeros normandos portando escudos con diversos diseños. Sin embargo, estos diseños eran aleatorios, no eran sistemáticos, respondían totalmente al capricho. Pero entonces, en el año 1100, se produce un cambio importante. Los diseños de los escudos empiezan a ser más sistemáticos. Parece como si siguiesen un patrón. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Biblia de Stephen Harding, publicada antes de 1109 e ilustrada probablemente por artistas ingleses, y donde se ve que los motivos de los escudos se empiezan a parecer a los de la heráldica, tal y como la conocemos ahora. En otras palabras, eran diseños geométricos con ciertas pautas. También aparecen en la crónica de John de Worcester, que data de 1130. De nuevo, los diseños parecen seguir ciertas pautas, cierto patrón. A esto lo llamamos protoheráldica. Y unos años más tarde aparece la verdadera heráldica, y la razón por la que sabemos que se trata de verdadera heráldica es porque sabemos que los motivos de los escudos eran utilizados por su portador de forma sistemática. En otras palabras, que el caballero que los utilizaba una vez continuaba portando el mismo escudo en otras ocasiones. Y lo que es más importante, que estos escudos se transmitían a los hijos, es decir, que eran hereditarios. Y es el uso sistemático de estos motivos a través de la herencia lo que hace que sean distintos de los motivos de los escudos que se observan, por ejemplo, en el tapiz de Bayeux. La Escuela de Armas de Londres, que ocupa el lugar que ha ocupado desde 1555, es en la actualidad sede de los heraldos de la reina, que se encargan de conceder escudos de armas a aquellos que lo solicitan y tienen derecho a ellos. En la recepción de la Escuela de Armas se encuentra el cojín que utilizó la reina en su coronación en 1953. Los 6 heraldos que hay en la actualidad
Los de las familias Lancaster, Chester, Somerset, Windsor, York y Richmond descienden directamente de los heraldos medievales que anunciaban los torneos y se encargaban de que se cumpliesen las reglas que ellos habían dictado. Actualmente los heraldos siguen diseñando y concediendo nuevos escudos de armas. Luego se pintan a mano. Los colores o tintes utilizados han sido tradicionalmente 5. El azul, el gules, el sable, el sinople y el púrpura, además de 2 colores de metales, el oro y el plata, y 2 colores de pieles, la del armiño y el veros. Canadá pronto tendrá su propia escuela de armas y se están preparando todos los emblemas que tienen algo que ver con el país para la inauguración de la escuela. Los emblemas utilizados en la heráldica son una mezcla de tradición e innovación. Hay emblemas tradicionales que se llevan utilizando desde la Edad Media. Dragones, leones, grifos y cosas así. Todavía seguimos utilizando elementos tradicionales marinos, como anclas, pero intentamos introducir nuevos emblemas, porque cada escudo de armas tiene que ser distinto. Y si utilizamos los mismos emblemas de siempre, es difícil utilizar una combinación que no haya sido utilizada antes. Así que intentamos introducir nuevos elementos. Creo que fui yo el que introdujo la jeringuilla en la heráldica inglesa. No para un drogadicto, claro, sino para un hombre que fue nombrado caballero, un médico misionero destinado en el Congo belga que iba de un lado a otro inyectándole vacunas a la gente en la nalga para que no los envenenase la mosca tsetse. Por eso aparecen estas 2 moscas tsetse en su escudo. Me gustaría señalar que una jeringuilla es un instrumento totalmente propio de un escudo, mientras que hay gente que ha incluido objetos que no se reconocen. En el siglo pasado, hubo un hombre que inventó el tubo de caldera, un tal Fox. Y estaba tan orgulloso de su invento que en el escudo de armas aparecía un trozo de tubo ondulado. Si miras ahora el escudo es imposible saber lo que es. Parece una cochinilla. De forma que ese no fue un gran motivo heráldico como decimos nosotros. Creo que la jeringuilla es algo apropiado. El escudo de armas que le fue concedido al almirante Nelson no se considera un buen ejemplo de heráldica. Pero no son solo los personajes famosos y ricos los únicos candidatos. Supongo que la mayoría de las personas, como dice usted, creen que uno tiene que ser alguna eminencia. Y hay personas ilustres que a veces dicen, no soy digno de un escudo de armas. Pero de hecho cualquiera que tenga, por ejemplo, un diploma profesional, o un título universitario, o un grado oficial del ejército, o que le haya donado dinero a una entidad benéfica, o ese tipo de cosas. Y siempre que se trate de gente responsable que no acaba de salir de la cárcel, puede tener un escudo si paga por él. Los candidatos a un escudo no tienen siquiera que ser ciudadanos británicos. Podemos ayudar a los norteamericanos en particular que nos demuestren con pruebas que descienden por línea paterna directa de un antepasado inglés. Cualquier antepasado inglés o un antepasado que viviese en Estados Unidos antes de la independencia. En estos casos, pueden recibir un escudo de armas, que a todos los efectos será exactamente igual que un escudo inglés. Este es el árbol genealógico de un cliente mío, Bill Rayford, de Maryland, que quería poseer un escudo de armas, para lo cual presentó las pruebas de su descendencia de un antepasado que vivió en Norteamérica antes de la independencia. Así que ahora Bill Rayford, ciudadano de los Estados Unidos de América, tiene su propio escudo de armas que ha diseñado Hubert Cheshire, heraldo de Chester. Hubert Cheshire es también secretario de la Orden de la Jarretera y guardián del registro de la Orden. Cuando Sir Edward Heath, ex primer ministro, fue designado por la reina miembro de la Orden, este acudió al heraldo de Chester para solicitarle un escudo de armas para su sitial en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Y este es el escudo de armas que le fue concedido a Sir Edward.
Este es su escudo de armas personal, que nunca se le concederá a otra persona. Hay una división en zigzag del escudo, pero no se trata de una división, es lo que llamamos un motivo. Representa el vínculo con la artillería real, que tiene un diseño en zigzag, pero también representa a Broadstairs, el lugar donde nació. Broadstairs, escalera ancha. No es muy ancha, pero sirve como símbolo. Este verde representa el brezo, Heath, que es su apellido. El brezo también puede tener un color púrpura, así que este es un escudo de armas bastante colorido. En esta esquina unos rayos del sol salen de una nube. Eso representa en primer lugar que él fue quien nos introdujo en Europa, de lo cual se enorgulleció mucho siendo primer ministro. Y además representa la nube del amanecer, pues tenía varios yates con ese nombre. En la parte inferior está la firma del Heraldo Real, de la Orden de la Jarretera, y el sello unido con una cinta azul, ambos propios de la Orden de la Jarretera. El sello está hecho con cera de abeja. El estandarte de Sir Edward cuelga ahora sobre su sitial particular en la capilla junto a los de los otros miembros de la orden. Un caballero era un jinete, un hombre que sabía dominar el caballo. El caballero se regía por el código de caballería. En principio, el código significaba lealtad y honor en el campo de batalla, pero con el tiempo, la conducta caballeresca se extendió más allá de la vida militar. El retrato que hace Chaucer en los cuentos de Canterbury de un noble caballero del siglo XIV es diferente a la imagen del príncipe negro que vivió y luchó en la época en que Chaucer escribió la novela. El príncipe negro era una figura pública envuelta por un halo de glamour que defendía los intereses de su país. El caballero ideal de Chaucer se parecía más a un cruzado contra los infieles al que no le importaba su apariencia personal ni en el campo de batalla ni fuera. Pero tanto el caballero de Chaucer como el príncipe negro representan ideales de caballería. Uno de los aspectos destacables de la civilización medieval es la importancia que le concede al amor y a la música en la persona del guerrero. Después de todo, la sociedad medieval no es la única que ha tenido una noción compleja de lo que son los guerreros. Los antiguos griegos también la tenían, y los romanos y los antiguos japoneses. Pero la noción medieval es distinta por el énfasis especial que pone en el gusto y en la apreciación de la belleza. Durante los siglos XI y XII, caballería quería decir simplemente grupo de caballeros. Hoy la caballería significa algo diferente. En el siglo XII empezó a haber una mayor conciencia sobre lo que daríamos en llamar conducta civilizada. En la literatura, las historias del rey Arturo y el código de 31 leyes del amor cortés enfatizaban las virtudes de la galantería y la cortesía hacia las mujeres. El origen de la palabra cortesía viene de la palabra francesa courtoisie, que significa el tipo de conducta que se debía mantener en las cortes nobles. Para entonces, los jóvenes caballeros no solo aprendían canciones sobre el honor de servir a una dama, sino que también debatían con ellas las reglas del amor. Este amor cortés era una especie de juego que fomentaba las virtudes del valor y la galantería y que ayudaba a suavizar la imagen áspera y belicosa del caballero. El valor y la osadía son sin duda cualidades de un guerrero, pero está también el gusto. El gusto por las cosas bellas y por lo que es excelente y superior. De forma que el ímpetu que hace que un caballero se porte bien en el campo de batalla es similar al ímpetu que le hace bailar bien, arreglarse y dar una buena imagen. Y eso tiene sus raíces en la civilización medieval. En el campo de batalla existían reglas sobre cómo tenían que comportarse los caballeros. No debía dejarse en el campo al caballero enemigo herido. Todo caballero tenía que mantener su palabra. Si se rendía, no debía intentar escapar. Un buen caballero debía ser generoso con el enemigo derrotado. Pero estas reglas solo se aplicaban a los caballeros. La gente común y los soldados quedaban excluidos del código.
Los aristócratas se consideraban personas de palabra. Si un aristócrata era apresado, ya sabía las reglas. Permanecer donde estaba hasta que pagasen su rescate. Además, normalmente se le concedía bastante libertad. Podía dársele libertad quizá para salir del castillo e incluso para ir a cazar. William Marshall era un hombre de palabra. Fue hecho prisionero en Francia tras caer herido en una batalla de 1167. Estar prisionero debió de resultarle bastante incómodo a William Marshall. Estaba herido, tenía un corte bastante feo en el muslo. Sus captores huían del rey y lo trasladaron de un castillo a otro. Cuando llegaban a los castillos, con suerte, le daban un cuarto parecido a este. Este cuarto es la clase de cuarto que se encuentra en todos los castillos de todas las épocas desde que se comenzaron a construir castillos de piedra. Tiene unos 2 metros de ancho, una chimenea. Para la mayoría de la gente de la Edad Media esto debía de significar el confort y también intimidad. Si eras caballero y te hacían prisionero, tenías que esperar el rescate. Los captores esperaban que ese rescate se pagase. En caso de que fueses un caballero pobre, podías estar encerrado durante mucho tiempo hasta que tus familiares consiguiesen reunir el dinero de alguna forma. Y el caballero confiaba en su familia. William Marshall tuvo en realidad mucha suerte, era uno de los caballeros más pobres, pero en el breve periodo en que trabajó en casa de su tío, tuvo la suerte de despertar el interés de la reina Eleanor, la esposa del rey Enrique II. Y por la razón que fuese, aunque hay quien sugiere razones bastante obscenas, a la reina Eleanor le cayó bien y pagó el rescate de su bolsillo. La Iglesia era una de las principales fuerzas con capacidad para consagrar los valores de la caballería, del bien contra el mal y de la fe contra la infidelidad. Para un caballero de principios de la Edad Media, el mayor honor era tomar parte en las santas cruzadas contra los infieles. En la época medieval, la religión formaba parte de la vida diaria. Los caballeros tenían que proteger a la Iglesia, y no solo yendo a las cruzadas, es decir, luchando contra los enemigos de la fe cristiana en Tierra Santa, sino también aceptando y cumpliendo con las obligaciones que imponía la Iglesia en sus vidas diarias. La primera cruzada fue lanzada en el año 1095. Un enorme ejército recorrió miles de kilómetros a través de Europa y se reunió en Constantinopla antes de emprender la conquista de Jerusalén. Sin embargo, la ciudad pronto fue reconquistada por los musulmanes. El último baluarte de las cruzadas en Tierra Santa cayó en el 1291. Las cruzadas habían fracasado. En este tiempo se formó una orden religiosa de caballeros, la Orden de los Caballeros Templarios. En la práctica se trataba de monjes armados que cuidaban de las posesiones de los caballeros que iban a las cruzadas y que protegían a la gente que viajaba a Tierra Santa en nombre del cristianismo. Una de las bases de los templarios es la Iglesia del Temple de Londres. Los templarios crearon una especie de sistema bancario que daba las mismas facilidades de crédito y depósito que posee un banco moderno. Esto les proporcionó un enorme poder y autoridad. Así acabaron controlando las arcas de la corona francesa. La idea de un monje guerrero era menos extraña para alguien del siglo XII de lo que lo es para nosotros. Los propios monjes eran a menudo llamados caballeros de Cristo, pues luchaban por la causa de Cristo y rezaban por las almas perdidas del mundo no cristiano. A comienzos del siglo XIV, el rey francés, gravemente endeudado, no pudo soportar más el poder de los templarios y en 1308 algunos de sus miembros más importantes fueron encerrados en el castillo de Chinon, en Francia. Hacia 1308 se habían hecho enormemente ricos. Se habían convertido en banqueros de la corona francesa y el rey de Francia deseaba su dinero. Ordenó el arresto de los templarios y estos fueron arrestados y encerrados en varios castillos y prisiones de Francia. En esta habitación fueron encerrados una docena de los miembros más importantes de la orden, entre los cuales estaba el gran maestro, Jacques de Molay. En los muros de la habitación se pueden ver algunos graffiti que hicieron los templarios y que muestran escenas religiosas y variadas, y también sus nombres. A pesar de los códigos de conducta por los que se regía el trato a los caballeros, los templarios, acusados de herejía y sodomía, descubrieron que este código de honor no se les aplicaba a ellos.
Las condiciones de su encierro fueron muy severas. Probablemente fueron atados con grilletes a las paredes. No se podían mover libremente. Y las condiciones en que estaban debían de ser bastante desagradables. Tras 4 años de encierro en esta celda, los jefes templarios fueron sacados y quemados por herejes. Hoy a menudo pensamos en la religión como algo separado de la vida diaria. Pero en el siglo XIV, ambas eran una sola y misma cosa. A lo largo de la época medieval, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la vida del caballero. El resultado de las batallas determinaba qué causa favorecía a Dios. Las masas eran alentadas antes de cada batalla a invocar la ayuda de Dios en el combate que se avecinaba. El príncipe negro, que murió en Westminster en 1376, representa para mucha gente la personificación de la conducta caballeresca y de la piedad. Eduardo, príncipe de Gales, hijo de Eduardo III y heredero del trono de Inglaterra, luchó en las principales batallas de Francia cuando solo tenía 16 años, y era tal su destreza con las armas que fue nombrado caballero a la misma edad. Siendo todavía joven, era ya un comandante de alto rango del ejército inglés y combatió en algunas de las batallas más decisivas de la Guerra de los 100 años, como la de Crécy y la de Poitiers. Murió a la edad de 46 años el domingo de la Santísima Trinidad, el mismo día que había nacido. Al igual que todos los caballeros, el príncipe negro había seguido el código caballeresco de honor. Los gobernantes y comandantes eran capaces de realizar grandes gestos de caballería. Por ejemplo, cuando el rey Juan es capturado en la batalla de Poitiers por el príncipe negro, este lo mantiene en unas condiciones de cautividad bastante respetuosas e incluso le sirve en la mesa, haciendo de criado suyo en las fiestas celebradas en honor de su captura. Sobre la tumba del príncipe negro reposan el escudo de armas de guerra y el escudo de armas de paz. Es posible que el apodo le venga de la armadura negra que llevó durante las campañas de Francia y España o del fondo negro con plumas blancas de avestruz del escudo de armas que llevaba en los torneos. El escudo de armas de guerra era igual que el escudo de armas real, solo que llevaba una etiqueta blanca que denotaba que era el hijo del rey. Las reglas de la guerra caballeresca permitían la masacre de los civiles rebeldes, pero la reputación del príncipe negro quedó inmaculada incluso a pesar de ser el ejecutor de una salvaje carnicería. En el sitio de Limoges, en 1370, el príncipe negro tomó la ciudad por asalto y pasó a cuchillo a la mayor parte de la población por negarse a aceptar su autoridad. Las reglas de la guerra aprobaban la masacre porque la ciudad se había resistido. Muy a menudo imaginamos el mundo de los caballeros como algo fantástico. Pero si contemplamos la vida de un caballero famoso, como el príncipe negro, y empezamos a leer cosas sobre las campañas que realizó, uno se empieza a dar cuenta de que era un modelo perfecto de caballería, con los enemigos nobles y sus iguales. Cuando se trataba de los civiles, las carnicerías y la ferocidad despiadada en el campo de batalla y fuera de él eran una cuestión totalmente distinta. El príncipe negro pidió que lo enterrasen en la catedral de Canterbury. Sufrió una muerte lenta causada quizá por la disentería que pudo contraer durante sus campañas en España. Tuvo 5 años para planear la organización de su entierro. Pidió que el dosel que iba a ir sobre su cabeza portase una imagen de la Trinidad. Sus insignias tenían que ser colocadas sobre la tumba y pidió que el epitafio se escribiese rodeando la base de la tumba. Vos que pasáis en silencio por el lugar donde yace este cuerpo, escuchad lo que os tengo que decir. Igual que sois vos, fui yo, y vos seréis como yo soy. Mientras viví nunca pensé en la muerte. En vida tuve grandes riquezas que me dieron gran notoriedad. Tierras, casas, grandes tesoros, finas prendas, caballos, plata y oro. Pero ahora soy un pobre cautivo, preso en las profundidades de la tierra.
Aquellos caballeros vestidos con armaduras ya no están con nosotros, pero su legado perdura. Como guerreros, fueron víctima de la carrera armamentística de la Edad Media y el Renacimiento. La armadura de placas proporcionaba una buena protección contra las armas de filo, pues éstas resbalaban sobre su superficie. La armadura estaba diseñada para que la punta de las armas fuese alejada de las zonas vitales. Pero las enormes picas a 2 manos de 5 metros de largo suponían una verdadera amenaza para los caballeros, que no se podían acercar lo suficiente con su caballo para atacar. La pólvora se empezó a utilizar en el siglo XIV, pero hasta el siglo XVI las armas no fueron lo suficientemente precisas como para suponer una verdadera amenaza. Entonces tuvo que aumentarse el grosor de la armadura, lo que la hacía demasiado pesada. La introducción de armas de fuego, de la artillería de fuego, de pistolas que podían matar a los miembros de la caballería, supuso sin duda un cambio muy importante. Aquello significaba que la supremacía de la caballería montada estaba seriamente amenazada. La pólvora no produjo el fin inmediato del uso de la armadura y menos aún hizo que la caballería pesada dejase de ser útil. Esta armadura del siglo XVII que se expone en la armería de Graz, en Austria, pasó una prueba contra las balas antes de ser vendida. La caballería de entonces, la caballería pesada del siglo XVI, empezó a ser menos efectiva a medida que aumentó la importancia de las armas de fuego, especialmente de las pistolas, mosquetes y arcabuces. Pero también hubo otros factores. Un factor social determinante fue que los estados de la Europa moderna pretendían tener un mayor control sobre sus ejércitos, de forma que en vez de caballeros guerreros, lo que se tenía eran oficiales del ejército. Así que todo esto también es consecuencia de una transformación social, económica y política, entre otros factores. Los ejércitos posteriores siguieron teniendo unidades de caballería que combatieron en las guerras hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Hay una especie de mito alrededor de la desaparición de los caballeros, que si la corrupción hizo mella y la caballería degeneró y cosas por el estilo. Todo esto en el siglo XV. Pero yo creo que todo esto son exageraciones. De hecho, las organizaciones de caballeros eran muy flexibles. Si reparamos en que, por ejemplo, como ha señalado Malcolm Bale, los nobles empezaban a adoptar escudos de armas que incluían la artillería, nos daremos cuenta de que eran perfectamente conscientes de cómo estaba evolucionando la tecnología moderna. Quizá la tecnología de guerra moderna no minó parte del legado que nos han dejado los caballeros. Las órdenes caballerescas, los códigos de conducta, la importancia de la lealtad, la misma existencia de la caballería. Pero la aparición de estas armas precisas y potentes hacía totalmente inútil el uso del metal en la armadura. Simplemente ya no servía para el fin para el que había sido inventada. Una vez fuera del campo de batalla, la armadura se convirtió en algo puramente decorativo y solemne, y su diseño derivó por el terreno del arte más que por el de las armas. La caballería real se prepara para la guardia. Quizás sea este el último vestigio militar de la Edad Media. Estas tropas continúan de servicio todos los días del año. Los caballeros del siglo XI continúan con nosotros en el recuerdo. Continúan con nosotros en los desfiles ceremoniales de las tropas de la caballería real en Inglaterra. La idea o ideal de la superioridad del caballero, particularmente la del caballero fuerte, el dragón o el husar, proviene directamente del periodo medieval. Creo que la caballería real tiene sus orígenes en la tradición militar de los caballeros. Quizá haya miembros dentro de ella, oficiales, cuyas familias tengan una larga historia familiar entroncada en la época medieval. Y por supuesto puede que se consideren herederos de una tradición caballeresca. Mientras recorren a caballo las calles de Londres fuera de la residencia oficial de la reina en Buckingham Palace,
Los oficiales y hombres de la caballería real lo dicen todo de la larga tradición de su regimiento. Ellos pueden mirar atrás, a sus orígenes más remotos, los caballeros que desembarcaron con William, duque de Normandía, en el año 1066 para conquistar Inglaterra. La caballería moderna también puede mirar hacia atrás, hace 811 años, cuando William Marshall, reconocido ganador de batallas, combatió en su último torneo. En 1183 participó en su último torneo. Puede que fuesen varias las razones por las que perdió, pero quizá la más desafortunada fue que se estaba haciendo viejo y había una nueva generación que llegaba a los torneos. Había sido un gran concursante de torneos, de eso no cabe duda. Aun teniendo en cuenta la tendenciosidad de su biografía, que lo consideraba uno de los más grandes deportistas de su época, alguien internacional, una especie de Maradona de los torneos, pero ya no podía seguir siéndolo. 30 años más tarde, William Marshall yacía enfermo en el que sería su lecho de muerte. Pidió que lo enterrasen en la iglesia del Temple de Londres, sede de los Caballeros Templarios. Justo antes de morir, pidió una canción. Entonces llaman a sus hijas, que como puede imaginar lloraban a su padre, y con las mejillas llenas de lágrimas quedan muy sorprendidas al ver que les piden que canten. William Marshall vivió toda su carrera política en las cortes de los grandes señores hasta los 2 últimos años de su vida. Cuando era el hombre más poderoso de Inglaterra, era regente de Inglaterra. Antes de serlo, había estado a merced de las maquinaciones políticas de la gente que lo rodeaba. Y ese fue el verdadero centro de su vida, las maniobras políticas. Así era la vida de los caballeros. Dependían de otra gente y si como William Marshall se convertían en grandes magnates, cosa que no le ocurría a muchos, pasaban a estar a merced de una persona todavía por encima de ellos, el rey. Toda la vida de William Marshall consistió en la conspiración, en sacar partido de los grandes señores, en la adulación, en decir la frase correcta, en no perder nunca la compostura. Ese era el tipo de vida que llevaba un verdadero caballero medieval.
El caballero medieval era tan humano como usted o como yo. Pero los caballeros no eran los únicos que llevaban armadura. Sus caballos también tenían una propia. Este ejemplar para las ceremonias fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Existen muchos mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran gigantes y que sus armaduras eran tan pesadas que tenían que ser erguidos por un cabrestante. No son más que tonterías, porque por ejemplo alguien excepcionalmente alto como Eduardo I, conocido como Piernas Largas, era capaz de montar en el caballo como si nada. Y hay también una historia famosa de un modelo de virtud caballeresca, un tal Marshal Búsico, que fue capturado en Agincourt y que era capaz de saltar a lomos del caballo con la armadura completa y aún ponerse a hacer piruetas a lomos del animal, porque estaba en forma. Y era un hombre fuerte, y la armadura simplemente no era todo lo pesada que se dice. Los caballeros de este grupo, guardado en el Museo de Viena, son tan altos como la cabeza del caballo. A la izquierda está la armadura de Maximiliano I de 1480. Las colecciones de armaduras que hay repartidas por todo el mundo, ya sean privadas o públicas, son un vívido recuerdo de la época medieval y también una forma de aprender. Creo que lo más importante de una colección de armaduras como esta es que no está muerta. Las armaduras no son algo ajeno a las vidas de los hombres y las mujeres. No existen de forma aislada. Hay mucha gente que piensa que las armaduras solo las llevaban los caballeros en la batalla y que, por lo tanto, estaban diseñadas exclusivamente para la guerra y para matar. Y esto no es así. La armadura es, después de todo, un conjunto de Caballeros medievales, episodio 2. La historia de los caballeros es la historia de las armaduras. Varias armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI se reúnen en el Museo de Historia de Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras vio jamás blandir una espada con violencia, ni siquiera probablemente una justa. Eran armaduras de exhibición para las grandes ocasiones. La malla marcó los comienzos de la armadura de los caballeros y se usaba con fines bélicos tanto en guerra como en paz. Su elaboración era minuciosa. Los eslabones se remachaban uno a uno y formaban un apretado tejido. Para el caballero del siglo XIII, esta era la base de su protección contra espadas, flechas y lanzas. Un siglo más tarde se habían añadido algunas piezas de la armadura de placas a esta vestimenta básica de malla para proteger las piernas, las manos y el pecho. A finales del siglo XIV ya era técnicamente posible hacer una armadura completa de placas, de forma que el escudo sobraba. Una imagen totalmente distinta de la que nos ofrece la efigie de William Marshall en su tumba de la iglesia del Temple de Londres, y un gran avance en movilidad y seguridad. La cota de malla de los siglos XI al XIII daba menos posibilidades que la más tardía de placas, que iba atada con correas a las piernas de forma que otorgaba al caballero un aspecto articulado, parecido al de un insecto, y le permitía moverse libremente. Además, esta armadura eliminaba el peso, que en vez de recaer sobre los hombros, se distribuía por todo el cuerpo. Así que esta armadura era menos incómoda. La única pieza molesta era el casco y en todos los periodos el caballero se lo quitaba a la menor oportunidad. Con el tiempo, los factureros de armas. Otro importante centro era Milán, en Italia, donde fue hecho este yelmo de 3 piezas en 1490. Muchos yelmos se pintaban. Este curioso ejemplar fue hecho en Nuremberg, en Alemania, en 1500. La pieza del cuello y la principal están perfectamente ensambladas en este yelmo alemán tardío, bellamente decorado en la visera y la corona. Este hermoso yelmo con forro extraíble fue hecho en 1511 para el emperador Maximiliano I. Hacia 1550, los yelmos adquirieron viseras decorativas e intercambiables. Este yelmo alemán, con forma de cabeza de águila, era la versión de los desfiles. Las armaduras se mandaban a hacer a medida, se compraban o simplemente se conseguían en las batallas y los torneos. También podían encargarse para una ocasión especial, como demuestran estas magníficas armaduras de la colección de la armería de Graz, en Austria.
En el centro, la obra maestra del arte de un armero. Confeccionada en Innsbruck en el siglo XVI, totalmente repujada con adornos de hojas y un efecto final parecido al de un bordado de plata sobre terciopelo negro. Piensa en lo que podía costar una armadura como estas, que simbolizaba un estatus. En términos modernos, se puede comparar al valor de un avión privado. ¿Cuántos contemporáneos suyos tienen un avión aparcado fuera de casa, listo para despegar en cualquier momento? Era un símbolo de estatus pero que muy importante. En ese sentido, los yelmos se hacían cada vez más pesados y eliminaban muchísima visibilidad. Este es un yelmo inglés para las justas de alrededor de 1415. Era imposible ver nada a no ser el mismísimo frente inclinando la cabeza. Un yelmo de guerra de 1400 con visera y una pequeña ranura para ver. Un yelmo italiano de 1510 con agujeros para respirar. Las armaduras que se hacían en la Edad Media continúan haciéndose igual hoy en día, a mano, golpeando y modelando el hierro a altas temperaturas. Esto acabará siendo un yelmo que constará de 3 piezas de metal que se han alisado con el martillo. Todas estas piezas tenían distintas utilidades para los franceses, como esta pieza. Es una sección de un yelmo para salir a hacer incursiones de diseño francés. La vamos a poner en agua para que se endurezca. Los chicos han golpeado antes la plancha para dejarla en un calibre 16. Aquí está el yelmo, que se pone en la cabeza. Luego se pule y ya está listo. Una hermosa pieza de metal. Y esta es la visera. Tiene 1, 2, 3 piezas de metal. Todas se moldean y se unen para formar el casco. Y como puede ver, está muy bien forrado y resulta cómodo para el que lo lleva. El forro de este yelmo fue hecho en 1484 en Innsbruck, en Austria, uno de los mayores centros manufactureros. Un traje, y por lo tanto está sujeta a las modas y a los cambios dictados por la moda, igual que la ropa. Y por consiguiente, cuando se camina por una colección como esta, se está contemplando el armario de una persona. En el siglo XV, finales del siglo XV, la moda del calzado eran los zapatos terminados en punta. Todos los zapatos de piel terminaban en punta. Y por lo tanto los escarpes de la armadura acababan en punta. Era una moda. Aquello no tenía nada que ver con las necesidades militares. Era solo pura moda. Unas décadas más tarde, a comienzos del siglo XVI, en las décadas de 1520 y 1530, la moda había cambiado. Ahora se llevaban los zapatos de punta ancha y cuadrada. Si se te ocurría salir a la calle de cualquier ciudad alemana o italiana con zapatos puntiagudos, todo el mundo se reiría de ti. Ya no estaban de moda. Todo lo marcaba la moda. Y más tarde, en 1570, 1580, la moda del calzado se parece a la del siglo XX. Una forma totalmente normal y estándar. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo el resto del cuerpo parece haberse vuelto loco con el faldar puntiagudo y las escarcelas abombadas de la época isabelina. De nuevo, nada que ver con las cualidades defensivas de la armadura. Se trata simplemente de moda. Hacia el final de la era de las armaduras, mucho después de que su valor como protección en la guerra hubiese sido superado, se llegó al punto de tratar de imitar la ropa hecha de tela normal. Las mangas y túnicas. Caballeros medievales, episodio 2. La historia de los caballeros es la historia de las armaduras. Varias armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI se reúnen en el Museo de Historia de Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras vio jamás blandir una espada con violencia, ni siquiera probablemente una justa. Eran armaduras de exhibición para las grandes ocasiones.
La malla marcó los comienzos de la armadura de los caballeros y se usaba con fines bélicos tanto en guerra como en paz. Su elaboración era minuciosa. Los eslabones se remachaban uno a uno y formaban un apretado tejido. Para el caballero del siglo XIII, esta era la base de su protección contra espadas, flechas y lanzas. Un siglo más tarde se habían añadido algunas piezas de la armadura de placas a esta vestimenta básica de malla para proteger las piernas, las manos y el pecho. A finales del siglo XIV ya era técnicamente posible hacer una armadura completa de placas, de forma que el escudo sobraba. Una imagen totalmente distinta de la que nos ofrece la efigie de William Marshall en su tumba de la iglesia del Temple de Londres, y un gran avance en movilidad y seguridad. La cota de malla de los siglos XI al XIII daba menos posibilidades que la más tardía de placas, que iba atada con correas a las piernas de forma que otorgaba al caballero un aspecto articulado, parecido al de un insecto, y le permitía moverse libremente. Además, esta armadura eliminaba el peso, que en vez de recaer sobre los hombros, se distribuía por todo el cuerpo. Así que esta armadura era menos incómoda. Todas se moldean y se unen para formar el casco. Y como puede ver, está muy bien forrado y resulta cómodo para el que lo lleva. El forro de este yelmo fue hecho en 1484 en Innsbruck, en Austria, uno de los mayores centros manufactureros de armas. Otro importante centro era Milán, en Italia, donde fue hecho este yelmo de 3 piezas en 1490. Muchos yelmos se pintaban. Este curioso ejemplar fue hecho en Nuremberg, en Alemania, en 1500. La pieza del cuello y la principal están perfectamente ensambladas en este yelmo alemán tardío, bellamente decorado en la visera y la corona. Este hermoso yelmo con forro extraíble fue hecho en 1511 para el emperador Maximiliano I. Hacia 1550, los yelmos adquirieron viseras decorativas e intercambiables. Este yelmo alemán, con forma de cabeza de águila, era la versión de los desfiles. Las armaduras se mandaban a hacer a medida, se compraban o simplemente se conseguían en las batallas y los torneos. También podían encargarse para una ocasión especial, como demuestran estas magníficas armaduras de la colección de la armería de Graz, en Austria. En el centro, la obra maestra del arte de un armero, confeccionada en Innsbruck en el siglo XVI, totalmente repujada con adornos de hojas y un efecto final parecido al de un bordado de plata sobre terciopelo negro. Piensa en lo que podía costar una armadura como estas. Única pieza molesta era el casco, y en todos los periodos el caballero se lo quitaba a la menor oportunidad. Con el tiempo, los yelmos se hacían cada vez más pesados y eliminaban muchísima visibilidad. Este es un yelmo inglés para las justas de alrededor de 1415. Era imposible ver nada a no ser el mismísimo frente inclinando la cabeza. Un yelmo de guerra de 1400 con visera y una pequeña ranura para ver. Un yelmo italiano de 1510 con agujeros para respirar. Las armaduras que se hacían en la Edad Media continúan haciéndose igual hoy en día, a mano, golpeando y modelando el hierro a altas temperaturas. Esto acabará siendo un yelmo que constará de 3 piezas de metal que se han alisado con el martillo. Todas estas piezas tenían distintas utilidades para los franceses, como esta pieza. Es una sección de un yelmo para salir a hacer incursiones de diseño francés. La vamos a poner en agua para que se endurezca. Los chicos han golpeado antes la plancha para dejarla en un calibre 16. Aquí está el yelmo, que se pone en la cabeza. Luego se pule y ya está listo. Una hermosa pieza de metal. Y esta es la visera. Tiene 1, 2, 3 piezas de metal. Que simbolizaba un estatus.
En términos modernos, se puede comparar al valor de un avión privado. ¿Cuántos contemporáneos suyos tienen un avión aparcado fuera de casa, listo para despegar en cualquier momento? Era un símbolo de estatus pero que muy importante. En ese sentido, el caballero medieval era tan humano como usted o como yo. Pero los caballeros no eran los únicos que llevaban armadura. Sus caballos también tenían una propia. Este ejemplar para las ceremonias fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Existen muchos mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran gigantes y que sus armaduras eran tan pesadas que tenían que ser erguidos por un cabrestante. No son más que tonterías, porque por ejemplo alguien excepcionalmente alto como Eduardo I, conocido como Piernas Largas, era capaz de montar en el caballo como si nada. Y hay también una historia famosa de un modelo de virtud caballeresca, un tal Marshal Búsico, que fue capturado en Agincourt y que era capaz de saltar a lomos del caballo con la armadura completa y aún ponerse a hacer piruetas a lomos del animal, porque estaba en forma. Y era un hombre fuerte, y la armadura simplemente no era todo lo pesada que se dice. Los caballeros de este grupo, guardado en el Museo de Viena, son tan altos como la cabeza del caballo. A la izquierda está la armadura de Maximiliano I de 1480. Las colecciones de armaduras que hay repartidas por todo el mundo, ya sean privadas o públicas, son un vívido recuerdo de la época medieval y también una forma de aprender. Creo que lo más importante de una colección de armaduras como esta es que no está muerta. Las armaduras no son algo ajeno a las vidas de los hombres y las mujeres. No existen de forma aislada. Hay mucha gente que piensa que las armaduras solo las llevaban los caballeros en la batalla y que, por lo tanto, estaban diseñadas exclusivamente para la guerra y para matar. Y esto no es así. La armadura es, después de todo, un conjunto de prendas, un traje, y por lo tanto está sujeta a las modas y a los cambios dictados por la moda, igual que la ropa. Y por consiguiente, cuando se camina por una colección como esta, se está contemplando el armario de una persona. En el siglo XV, finales del siglo XV, la moda del calzado eran los zapatos terminados en punta. Todos los zapatos de piel terminaban en punta, y por lo tanto los escarpes de la armadura acababan en punta. Era una moda. Aquello no tenía nada que ver con las necesidades militares. Era solo pura moda. Unas décadas más tarde, a comienzos del siglo XVI, en las décadas de 1520 y 1530, la moda había cambiado. Ahora se llevaban los zapatos de punta ancha y cuadrada. Si se te ocurría salir a la calle de cualquier ciudad alemana o italiana con zapatos puntiagudos, todo el mundo se reiría de ti. Ya no estaban de moda. Todo lo marcaba la moda. Y más tarde, en 1570, 1580, la moda del calzado se parece a la del siglo XX. Una forma totalmente normal y estándar. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo,